Muy buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición, ¿verdad?, estar en estas reuniones, especialmente en la semana de oración, ¿verdad? Yo creo que esto se debería dar más a menudo, porque yo creo que lo que más necesita el pueblo de Dios es orar, especialmente en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, hermanos, que nosotros necesitamos cada día estar más unidos al Señor, tener una experiencia con el Señor. Hay una cita que yo siempre he repetido mucho últimamente y me tiene muy, como diríamos, en preocupación, porque veo que nosotros quizás no hemos alcanzado esa experiencia que debemos tener con el Señor. Voy a comenzar con esta cita. Antes de comenzar este tema, a manera de introducción, la voy a volver a repetir una vez más, porque la considero de gran importancia para el tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Y esa cita está en el Conflicto de los Siglos, en la página 680. Esta cita dice: el tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Yo creo que nosotros, hermanos, hablando de esa experiencia que nosotros necesitamos tener antes de que venga la gran prueba para el pueblo de Dios, es conocer de forma experimental a nuestro Salvador Cristo Jesús. Yo creo que eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos. Por eso dice Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo, como adventistas del séptimo día, como miembros de este movimiento de la verdad presente. Nosotros hoy por hoy necesitamos conocer cada día más a ese Salvador que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y bien, como es la temática de esta semana de oración, ya que tiene que ver con las parábolas, ¿verdad? Esas parábolas que nuestro Salvador Cristo Jesús nos enseñó cuando estaba con los discípulos, cuando estaba en esos 3 años y medio de ministerio, que fueron aproximadamente 40 parábolas. Pero por supuesto, en esta semana apenas vamos a estudiar 5 parábolas, una cada noche. Así que esa es la temática no solamente de esta semana de oración, sino también del congreso que viene este fin de semana, que también tiene que ver con las parábolas para la redención del hombre. Y a mí me tocó especialmente la parábola de los 2 deudores, la cual se encuentra en Mateo capítulo 18, los versículos del 23 al 35. Vamos a leerla. Vamos primero a leerla completa y vamos a ver qué es lo que representa o qué significa esta parábola para nosotros. La vamos a analizar, por supuesto, de una forma como parábola, pero también su significado hoy por hoy para nosotros. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Ahí está la parábola de los 2 deudores. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el versículo 35 termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Lo ven? Aquí podemos ver, hermanos, en esta parábola, como lo dice claramente, vemos a dos hombres que debían, que tenían una deuda. Uno tenía una deuda muy alta, pero el otro tenía una deuda pequeña, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hablando de esa deuda, aquí mismo estos primeros versículos, el 23 y el 24. Fíjense bien, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, hablando del talento, ¿qué valor hoy día tiene un talento? De acuerdo a los cálculos que se han hecho, un talento equivale o tiene un valor aproximado de $1,500. Imagínense ustedes, un solo talento. ¿Y este hombre cuánto debía? Debía 10,000 talentos. O sea, si nosotros multiplicamos 1,500 por 10,000, da la inmensa suma de $15 millones. Imagínense la deuda que este hombre tenía. $15 millones, ¿verdad? Ahora, continuando el relato, dice esta parábola, el verso 25, dice: a este, como no pudo pagar, imagínense ustedes, $15 millones. ¿Quién puede pagar $15 millones? Nadie, ¿verdad? O sea, una deuda inmensa, a menos que sea un millonario, pero este hombre no tenía cómo pagar esa gran cantidad. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Ustedes saben muy bien que la costumbre, ¿verdad?, en la antigüedad y hasta tiempos relativamente recientes, aún en los países occidentales, dice el comentario, podía enviarse a la cárcel a los deudores. En el cercano oriente, el deudor podía ser vendido por su acreedor como esclavo junto con su familia. En este caso, el Señor ordenó que fuera vendido con su familia y todas sus posesiones. O sea, en ese tiempo, estamos hablando en los tiempos del pueblo de Israel, en los tiempos del pueblo judío, ¿qué pasaba cuando alguien no podía pagar una deuda? ¿Qué sucedía? O sea, lo vendían como esclavo, o sea, él mismo tenía que servir como esclavo a esa persona, a ese acreedor, ¿verdad? Ahora fíjense bien, hermanos, cuáles eran las condiciones que habían cuando uno era vendido como esclavo. Según las disposiciones de la ley mosaica, un hebreo podía venderse a sí mismo o ser vendido por un acreedor, pero era vendido solo por un tiempo limitado. Acuérdense que hoy día, cuando uno adquiere bien sea una propiedad o
un terreno, cualquier cosa que uno compre, ¿verdad? Eso es para que usted lo tenga para toda la vida, a menos que usted salga de eso o lo pierda. Pero ¿qué pasaba con los esclavos, que eran siervos de las personas que los compraban? Estos esclavos, hermanos, no podían estar todo el tiempo como esclavos. Según la ley mosaica, y vamos a buscarlo, en Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 21, para que ustedes vean qué decía la ley mosaica en cuanto a los esclavos. Éxodo capítulo 21. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Fíjense. Dice lo siguiente, Éxodo capítulo 21, versículos 1 y 2. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. ¿Qué decía esta ley mosaica? O sea, que podía servirle por 6 años seguidos, ¿verdad? Pero en el 7º año, ¿qué pasaba? Ese esclavo o ese siervo tenía que dejarse libre. Así lo decía la ley mosaica. También en Deuteronomio dice las mismas palabras, en Deuteronomio capítulo 15, que el Pentateuco habla mucho sobre la ley mosaica, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 15, versículo 12, habla de las mismas palabras. Escuchen lo que dice. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Ustedes saben muy bien que esta ley mosaica no solamente se aplicaba a los esclavos o a los siervos, también se aplicaba a la tierra. Ustedes saben muy bien que cuando alguien que iba a sembrar la tierra o un agricultor que iba a trabajar la tierra tenía que trabajarla ¿cuánto tiempo? Eran 6 años seguidos, ¿verdad? Pero dice que el 7º año tenía que dejar descansar la tierra. O sea, y esto está muy acorde con la ley de Dios, ¿verdad? Dice claramente el 4º mandamiento, ¿verdad? Acuérdate del día sábado. O sea, el 7º día, ¿qué nosotros tenemos que hacer el 7º día? ¿Verdad? Descansar de nuestro trabajo. Pero no solamente es descansar, sino tenemos que bendecir y santificar el día de sábado. ¿Ok? Ahora, prácticamente lo mismo ocurría lo que era con la tierra o con el esclavo. Es decir, el 7º año era un año de remisión o de redención. Y así mismo pasaba con los esclavos. Es decir, ellos eran libres en el 7º año. O sea que no podían apropiarse eternamente de esa persona. ¿Ok? Y sigue diciendo el comentario acerca de este versículo. Además, las disposiciones legales protegían a esa persona del trato duro que solía dársele a un esclavo. Fíjense que en el caso de los hebreos, la ley mosaica decía que no se le podía tratar con rudeza o de forma dura a esta persona, a pesar de que era un esclavo, a pesar de que era un siervo. Esa persona tenía que ser tratada, me imagino yo, con respeto, ¿verdad? O sea, esa persona era un sirviente, pero tenía derecho a ser tratado como una persona, como un ser humano. Hermano, miren qué hermosa es la ley de Dios, la ley mosaica. Por eso es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? Como dice el Señor, el resumen de la ley, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice claramente que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, toda la ley, ¿verdad? Y los profetas, todo lo que ellos escribieron, depende del decálogo, de los primeros 4 mandamientos y de los otros 6 mandamientos del decálogo. ¿Ok? Bueno, continuando con la parábola, Mateo capítulo 18, de los 2 deudores,
Fíjense lo que siguen diciendo los versículos 26 y 27 de Mateo capítulo 18. Dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínense ustedes, hermanos, perdonar una deuda de 15 millones de dólares. O sea, claro, es el equivalente, ¿no? Pero imagínense, 10,000 talentos. Solamente un talento, como habíamos dicho, equivale aproximadamente a $1,500. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, sigue diciendo el comentario, le perdonó la deuda. En forma figurada, la deuda representa el registro de pecados computados contra nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el significado de esa deuda. Es decir, nosotros, como pecadores, tenemos una gran deuda con el Señor. ¿Con quién tenemos esa deuda? Es con Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él fue el que pagó esa inmensa deuda, como lo es el pecado del hombre. Así como el deudor de la parábola, somos completamente incapaces de cancelar esa deuda. Pero cuando nos arrepentimos de verdad, Dios nos libra de la deuda. ¿Cuándo es que el Señor nos libra de la deuda? Es cuando experimentamos un verdadero arrepentimiento. Ahora, debemos nosotros hacernos la pregunta: ¿realmente nosotros hemos experimentado un arrepentimiento genuino y verdadero? ¿Reconocemos nosotros cuáles son nuestros pecados? ¿Los reconocemos? ¿O es que pecamos y no nos damos cuenta que estamos pecando? Por eso, mis hermanos, es que nosotros tenemos que siempre pedirle a Dios que nos muestre nuestros pecados, que nos muestre en dónde estamos fallándole al Señor, y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros que decimos que la gracia se está cerrando, y es cierto que se está cerrando la gracia, pero estamos viviendo como que si fuese el último día de nuestras vidas. Deberíamos hacernos esa pregunta. Recuerden que la gracia individual se puede terminar mañana mismo. Acuérdense de eso. En el momento en que nosotros morimos, hasta ahí llegó nuestro tiempo de gracia. Sabemos que la gracia general falta poco tiempo también para que se cierre, porque de acuerdo a las noticias que estamos escuchando, las noticias y todos los eventos que están ocurriendo nos dicen a las claras que esto ya llegó a su fin, que ya Cristo viene pronto, ¿verdad que sí? O sea, eso lo dice las noticias, todo lo que estamos viendo a diario. Hermanos, pero nosotros que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra, época que desearon vivir los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los reformadores, todos esos hombres desearon vivir este tiempo que nosotros estamos viviendo. Imagínense ustedes, hermanos, lo que Juan el revelador o el apóstol escribió cuando estaba en Patmos, cuando el Señor se le mostró en visión y le dijo el Señor: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de Juan fue: amén, sí, ven Señor Jesús. O sea, Juan y todos los apóstoles, ellos anhelaban que Cristo viniese en sus días. Ellos creían que Cristo venía en sus días. Hermanos, ellos entendían el conflicto cósmico que se estaba viviendo. Pero qué triste que nosotros que hemos alcanzado ya que Cristo está por llegar, todavía estamos viviendo como que si faltase un milenio más para que Cristo venga. Deberíamos de examinarnos a nosotros mismos, a ver cómo estamos ante el Señor. ¿Ok? Bien, voy a leerles una cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 191. Hablando de esa gran deuda que tenemos con el Señor, dice: el perdón concedido por este rey representa un perdón divino de todo pecado.
Cristo es representado por el Rey, que, movido a compasión, perdonó al siervo deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo, y por esta razón Cristo vino a este mundo, revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida, el justo por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre. En Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Esta es la base sobre la cual debemos tener compasión para con nuestros prójimos pecadores. Fíjense, si el Señor nos perdonó esa gran deuda que teníamos, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de perdonar a aquellos que nos han ofendido? ¿Verdad que sí? Pero perdonarlos de verdad, porque a veces dice, bueno, está bien, yo te perdono, pero todavía sigue esa raíz de amargura en el corazón. Hermanos, nosotros debemos de aprender a vernos nosotros mismos, cómo estamos ante Dios o cómo nos ve el Señor a cada uno de nosotros. Dice aquí, de gracia recibisteis, dice Cristo, dad de gracia. ¿Ok? Bueno, continuando con el desarrollo de esta parábola, dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, o sea, después que le fue perdonada esa inmensa deuda de 15 millones de dólares, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Imagínense, este hombre le debía ¿cuánto? 100 denarios. Ahora vamos a ver cuánto es el valor de un denario. Un denario equivale a 20 centavos de dólar. Es el precio de un denario. Y si le debía 100 denarios, ¿cuánto es esa cuenta? 20 centavos por 100, eso es igual a 20 dólares. Imagínense ustedes, hermanos, 20 dólares en comparación a 15 millones. Estamos hablando de la relación de 1 millón por 1. Y este hombre fue incapaz de perdonar a este hombre, ¿verdad? Que le debía apenas 100 denarios. Pero él sí debía 15 millones. Y fue incapaz de perdonar a ese consiervo de él que le debía solamente 100 denarios. Una mísera cantidad de 100 denarios. Sigue diciendo los versículos 29 y 30. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, las mismas palabras que él le dijo al rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dice el comentario, este acreedor despiadado era implacable en su demanda de que se le pagara lo que se le debía. Es difícil concebir tal falta de compasión. Su egoísmo, que le impedía ver la magnitud de su propia deuda y apreciar la grandeza de la misericordia que se le brindaba, lo llevó a ser inhumano con su consiervo. ¿Será que esto se repite hoy día? ¿Será que hay personas que son incapaces de perdonar a aquellos que tienen una pequeña deuda y ellos quieren que le perdonen la gran deuda que tienen? A lo mejor esta historia, hermanos, porque no es por casualidad que el Señor haya enseñado estas 40 parábolas a sus discípulos. Fíjense que no solamente eran a los apóstoles que estaban con él, sino esto llegó hasta los fines de la historia de esta tierra, estas lecciones que se desprenden de estas parábolas que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ahora, continuando con esta parábola, dice el versículo 31,
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el versículo 35 termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, hablando, fíjense bien, hermanos, cómo dice el Señor. O sea, el Señor dice que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden, las ofensas que nos hacen a cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Nosotros lo hemos leído. Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 6. Ahí en Mateo capítulo 6, la oración modelo que enseñó nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 12. El Padre Nuestro, la oración modelo. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Qué dice la oración modelo? Cuando nosotros pedimos: Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. O sea, ese debería ser el proceder de nosotros. Cuando uno es un verdadero cristiano, uno debe tener un corazón que sea capaz de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ahora, fíjense bien, hermanos, hablando esta parábola que hemos estudiado, ¿verdad?, de los dos deudores, la podemos comparar con la historia cuando Jesús fue a casa de Simón, el fariseo. Ustedes saben muy bien que en casa de Simón se presentó María Magdalena, ¿verdad?, a ungirle los pies al Señor. Vamos a leerlo para que no sean mis palabras. Lucas capítulo 7. Ahí está esta historia cuando Simón quiso halagar pues al Señor Jesús. Lucas capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 36. Escuchen bien. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y escuchen lo que dice el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y el versículo 48 dice, y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es una historia muy interesante, la historia de Simón y María, ¿verdad? Dos pecadores. Pero fíjense ustedes, hermanos, cómo el Señor, desde que María llegó arrepentida de esa vida pecadora que ella tenía. Ustedes saben muy bien que esa es la misma María de la cual Jesús echó fuera 7 demonios. Esa mujer, dicen los registros, dicen que era prostituta. Y el Señor, ella se arrepintió de sus pecados y por eso es que el Señor le dice al final que sus pecados le habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque ella mostró un verdadero arrepentimiento. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, lo que dice el deseado de todas las gentes, que por cierto, esto lo leímos nosotros, pero aquí hay lecciones que nosotros necesitamos sacar en esta historia de la fiesta en la casa de Simón. Dice el deseado de todas las gentes, voy a leer la página primeramente 519 y 520. Dice así, como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Ustedes saben muy bien, hermanos, cómo fue que el profeta Natán amonestó a David. ¿Será que le dijo que tú eres un pecador, que te voy a reprender? ¿Cómo fue que le dijo? Le contó fue una parábola, ¿sí o no? Y sucede que David cayó en cuenta, oye, ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué dijo Natán? Tú eres ese hombre. ¿Ve? Oye, ¿y qué fue lo que dijo David? David se arrepintió verdaderamente de ese pecado. Pero fíjense la manera como el profeta Natán se le presenta a David. De una forma, no descubrió su pecado directamente. O sea, él mismo cayó en cuenta del pecado que él había cometido. Y sigue diciendo, Simón había arrastrado, oigan esto hermanos, ¿por qué María había caído en ese pecado? Fíjense. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Imagínense ustedes que ella era pecadora y había cometido toda esa vida, esa prostitución en la cual ella cayó, fue inducida por este hombre, por Simón, el fariseo. Y sigue diciendo, por los dos deudores, ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer, o sea, María. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las dos personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. Pero Simón se sentía más justo que María y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50.
O sea, ¿quién era más culpable a la hora de la verdad? O sea, era Simón, ¿verdad que sí? Porque Simón la indujo a ella a cometer ese pecado. Y sin embargo, hermanos, él se atrevió a levantar el dedo acusador contra ella. Si este fuera profeta, se diera cuenta qué clase de mujer es esta. Y sucede que él la había inducido a ese pecado. Dice más adelante, escuchen bien esta parte, en relación a cómo el Señor hizo caer a Simón en cuenta del pecado que él había cometido. Y el temor que sintió Simón de verse descubierto. Porque imagínense ustedes, hermanos, que usted esté pensando en algo y que la persona que usted tiene a su lado le diga lo que usted está pensando, ¿cómo se sentiría usted? ¿Verdad? Que con temor, ¿sí o no? Oye, este hombre sabe todo lo que estoy pensando. Pues Jesús le había descubierto lo que Simón estaba diciendo cuando estaba despreciando a María. Pero escuchen lo que sigue diciendo aquí. La frialdad y el descuido de Simón para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Pensaba que honraba a Jesús invitándole a su casa, pero ahora se vio a sí mismo como era en realidad. Mientras pensaba estar leyendo a su huésped estaba leyéndolo a él. Vio cuán verdadero era el juicio de Cristo en cuanto a él. Su religión había sido un manto farisaico. Yo me hago la pregunta, ¿será que nosotros también, nuestra religión, cómo será? ¿Será que es una religión farisaica? Hagámonos esa pregunta. Había despreciado la compasión de Jesús. No le había reconocido como el representante de Dios. Mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. La severa norma de justicia que había deseado aplicar contra María le condenaba a él. Ustedes saben bien que hay un dicho que dice que cuando uno señala a alguien con un dedo, ¿verdad? Con un dedo estamos señalando a la persona y 3 dedos me están señalando a mí. O sea, yo soy más pecador que la persona que yo estoy señalando. Dice aquí, Simón fue conmovido, oigan esto, miren cómo trató el Señor el caso de Simón. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. O sea, Simón estaba temblando. Si él vio que Jesús le leyó lo que él había pensado, él dijo, nada, el Señor va a descubrirme todo lo que yo he hecho en secreto. Pero fíjense cómo dice aquí, Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa, sino que por una correcta exposición del caso, trató de convencer su mente y subyugar su corazón manifestando benevolencia. Una denuncia severa que hubiese pasado si el Señor hubiese descubierto todo lo que él había hecho. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta cómo, hermanos, el método tan efectivo, cómo el Señor trató a los pecadores? Hermanos, cómo el Señor en esos 3 años y medio de ministerio, cómo el Señor pudo ganarse, especialmente a los pecadores, aquellos que no tenían esperanza, cómo el Señor los rescató, especialmente este hombre del que estamos hablando, de Simón, el fariseo. Hermanos, miren cómo esa actitud, ¿verdad? Esa actitud de benevolencia que tuvo el Señor para con él, cómo lo restauró, cómo lo rescató, y este hombre agradecido, hermanos, cayó humillado y fue un discípulo de Jesús, como tantos, ¿verdad? Como Nicodemo, como José de Arimatea, que muchos verdaderamente, hermanos,
cayeron sobre la roca y no que la roca cayera sobre ellos. ¿Ok? Ahora, hermanos, dicho esto, aplicada, o sea, ¿cómo podemos nosotros, esto que hemos hablado, cómo lo podemos aplicar a nosotros? O sea, ¿cuál es la inmensa deuda que tenemos con nuestro Dios nosotros? Bueno, hermanos, escuchen bien, lo dice la lectura bíblica, ¿verdad? La inmensa deuda que nosotros tenemos para con Jesús. Vamos a buscarlo, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Bueno, vamos a leer el versículo 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nosotros fuimos comprados por un precio, ¿verdad que sí? Por nosotros se pagó un precio. Ahora, ¿cuál fue ese precio que se pagó? Vamos a leerlo. Lucas, ¿verdad? La crucifixión del Señor, cuando el Señor fue crucificado. Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas, capítulo 23, versículo 33. Aquí podemos ver nosotros cómo el Señor pagó esa inmensa deuda por nosotros. Lucas capítulo 23, versículo 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor tuvo que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que pagar esa inmensa deuda por nosotros? Bueno, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hermanos, que cada vez que nosotros pecamos, ¿verdad? El pecado es o nos lleva o nos conduce directamente ¿a dónde? A la muerte. Por eso, hermanos, como hemos hablado en esta semana que pasó, estábamos hablando sobre el juicio investigador cuando despedimos el sábado, que el hermano Adalberto tuvo la disertación de ese capítulo del juicio investigador. Hermanos, en el cielo hay 3 libros abiertos y en este momento en ese juicio investigador se están investigando los casos de cada uno de nosotros. Acuérdense que hay 3 libros. Está el libro de la vida del Cordero, donde nuestro nombre debería de permanecer hasta que Cristo venga. También está el libro de las memorias, donde se anotan todos los actos buenos que hemos hecho, toda la obra que hemos hecho, ¿verdad?, en beneficio de otros. Y también el libro de los pecados, el cual debería de estar limpio antes de que se cierre el tiempo de gracia. Ahí no debe estar anotado ningún pecado, porque ¿qué pasa si cuando se cierre la gracia todavía aparece un pecado, aunque sea pequeño, en ese registro? ¿Qué va a pasar? Hermanos, no vamos a perder. Por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Ok? Bien, voy a terminar con una cita que está aquí mismo en el deseado de todas las gentes, para que nosotros veamos, hermanos, cuán terrible fue ese momento cuando Cristo, el Señor, fue crucificado. Deseado de toda la gente, página 701, dice así: toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. ¿Para qué vino Cristo a este mundo?
¿Vino a qué? A buscar y salvar a los que se han perdido. ¿Sí o no? A eso vino el Señor. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Acuérdense, hermanos, y que quede claro, Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, no cometió ni un solo pecado, pero tomó el pecado de toda la humanidad. O sea, Él fue nuestro sustituto. Pero en el momento en que Él toma el pecado, ¿qué pasa con el Padre? Cristo no podía ver el rostro reconciliador del Padre, como lo dice aquí el deseado de todas las gentes. Al sentir el Salvador que de Él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Imagínense el pesar tan grande que sintió el Señor por salvarnos a nosotros. Es decir, el Señor no estaba obligado a salvar al hombre. Pero ¿qué fue lo que movió a Cristo para que nos salvara a cada uno de nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande fue esa agonía que apenas, oigan esto, cuán grande fue la agonía que sentía el Señor porque el Padre se apartó de Él. O sea, Él no podía ver el rostro reconciliador del Padre. Fíjense, tan grande era esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. O sea, estamos hablando del dolor físico, o sea, los clavos. Ustedes se imaginan, hermanos, que a ustedes le atraviesen un clavo de esos de hierro, que lo claven en una cruz, que le atraviesen las manos, los pies, el dolor tan grande que se debe sentir. Dice que era tanto el pesar por verse separado de su Padre, que apenas, como lo dice aquí, le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Imagínense ustedes, hermanos, todo lo que sufrió el Señor por nosotros. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Hermanos, este capítulo, esta cita que yo leí está en el capítulo del Calvario. Y yo sé que este libro se está leyendo, ¿verdad? Cada viernes se está leyendo este libro, este precioso libro. Yo creo, hermano, que nosotros deberíamos de repetir este libro, la lectura de este libro, porque hay tantas lecciones que se han pasado por alto que no las hemos aprovechado. Y especialmente este capítulo, cuando la sierva del Señor dice que debemos de estudiar, hay una cita que dice que deberíamos de estudiar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Y ella dice especialmente las escenas finales. ¿Cuáles son las escenas finales? Cuando Cristo fue crucificado, cuando Él murió por cada uno de nosotros. Y en este libro está bien explícito, en este capítulo del Calvario, todo lo que sufrió nuestro Salvador Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Hermanos, esa deuda tan grande nadie la puede pagar, pero hay una sola forma como la podemos pagar. Y el Señor dice, la única forma es arrepentíos de vuestros pecados, pero tiene que ser un arrepentimiento genuino y verdadero. Solamente así nosotros podemos ser librados de esa gran deuda, de esa deuda inmensa como la hemos estudiado en esta parábola de los dos deudores. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros
Tomemos conciencia de que con el Señor tenemos una gran deuda y que solamente Él nos puede librar de esa deuda cuando lo aceptemos a Él, cuando le obedezcamos a Él de todo nuestro corazón, y que cuando nos arrepintamos de verdad seremos librados y perdonados de esa gran deuda que tenemos para con el Señor. Dios les bendiga. Así que bueno, los que puedan, vamos a postrarnos de rodillas para terminar con una oración. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, no tenemos palabras de agradecimiento por ese gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor, estamos agradecidos porque realmente el destino que teníamos era la muerte eterna. Pero gracias a ti, Señor, por ese gran sacrificio, ese sacrificio infinito, esa deuda tan inmensa que tenemos contigo, Señor, tú la pagaste por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por ese gran sacrificio, por darnos la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna, a través de tus méritos, a través de tu justicia, Señor, a través de tu gracia, que podemos alcanzar esa salvación tan grande que tú has preparado para cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que tú bendigas a cada familia aquí representada, que tú contestes las peticiones, todas las peticiones que hay, que puedan ser contestadas conforme a tu voluntad, las personales, las colectivas, las que están en la cajita, y toda necesidad que pueda haber en tu pueblo, que tú puedas contestarlas conforme a tu voluntad. Tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor, y por eso lo ponemos en tus manos, que seas tú el que dirija nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que cada día podamos alcanzar la perfección de carácter, y también, Señor, que podamos crecer cada día en la gracia, porque nosotros hemos sido llamados para que alcancemos esa salvación tan grande. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres nuestra salvación, y tú en tu misericordia, tú nos has perdonado, tú nos has dado oportunidad para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Señor, ayúdanos a que si no nos hemos arrepentido de algún pecado, que tú nos muestres, Señor, todos aquellos defectos y pecados ocultos que pueda haber en nosotros, y que vamos a sacarlos y confesártelos y apartarnos completamente de ellos, Señor. Te pedimos también, Señor, de forma especial, que tú acompañes a cada uno de nosotros, los que van lejos, Señor, que tú los cuides, los proteges y los libres de accidente, y que tú sigas bendiciendo esta semana de oración que es tan necesaria para cada uno de nosotros. También te rogamos que tú seas con este congreso que vamos a tener este fin de semana, que podamos ser grandemente bendecidos, Señor, y que tu presencia pueda estar en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.